Mónica, buenas tardes. Sí, claro, para entender un poco más de esta modalidad y además saber si la Argentina está preparada para cumplir con esta forma, estamos con Carlos Burgueño, economista. Bueno, ¿cómo ves a la Argentina para poder cumplir con esta modalidad que Alberto Fernández planteaba? Bueno, antes que nada, perdón por la voz, vamos a hacer lo mejor que podamos. Bueno. La primavera nos está tratando más o menos. Se escucha bien. Ahora, lo que hay que decir es que esto está bastante cocinado, esto que acaba de anunciar Alberto Fernández hoy al mediodía en Córdoba. Efectivamente, es una propuesta que los fondos de inversión ya le acercaron al candidato y que el candidato avaló. La definió como razonable, la definió como posible y la envió a sus equipos financieros económicos para que le terminen de dar fuerza. Pero el primer dato, hay dos datos acá. El primero es que es una oferta de los fondos de inversión, o sea, de los privados, de la deuda privada. Y la segunda es que ya tiene el aval del candidato. Ahora, ojo, estamos hablando de la deuda externa, privada, emitida con jurisdicción fuera del país. O sea, la no deuda con el de Wall FMI, Street. Carlos. No la deuda local, claro, no la del FMI, no las LELIQs, ni la deuda acá en bonos, sino la deuda en títulos públicos emitida y que cotiza en Wall Street o Ahora, otros mercados. Carlos, ¿qué... Son aproximadamente 100.000 millones de dólares del total. Sí, esos Mónica, 100.000 ¿cómo te millones de dólares, ¿cuánto es del total de lo que se debe y de lo que se tiene que pagar en 2020, 2021, 2022? ¿Cómo es esa escala? ¿Qué porcentaje es lo que se renegocia de esta manera sin quita? Bueno, para tener una dimensión de lo que estamos hablando, Argentina debe una Argentina. O sea, el PBI argentino es más o menos la deuda. Sí. Serán aproximadamente 380.000 millones de dólares que la Argentina debe y el PBI cuando se cierre este año va a andar por ahí. De esos 380.000 millones de dólares, 100.000 son esta deuda, que es con fondos de inversión, bancos y toda deuda del exterior. El año que viene y en el 2021, más o menos, se deben pagar, hay que pagar entre 35.000 y 38.000 de esa deuda. El Bueno, año la idea que viene, es no pagar esos dos primeros años. A ver, el año que y viene, extender los plazos. En 2020 hay que pagar 38.000 de los 280.000. De esa deuda, 15.000, 17.000. O sea, un total de, aproximadamente. perdóname. Después tenés... Sí. sí. ¿Un total entre privada y FMI de cuánto? Y en total la deuda que hay que pagar el año que viene y en el 2021 llega a 45.000 millones de dólares. Ahora, que todos sabemos que es impagable. Carlos. ¿no? Y los primeros que lo saben son los acreedores. ¿Cómo te va? Te habla Guillermo Andino. A ver, acá estamos hablando de Rolo. pelotas de plata. Hola, Guillermo. Infernales. ¿Cómo estás? A mí me gustaría bajar un poco a la tierra por el laburante que nos está escuchando, el que tiene la pyme. ¿Por qué te digo esto? Porque Alberto dice hay que ganar tiempo, se supone, para después poder pagar, no para no pagar. En ese lapso de tiempo que vos ganás, ¿se tiene algún detalle de cuál sería el plan económico de Alberto Fernández para reactivar a la Argentina? Bueno, es muy importante no tener que pagar estos intereses porque son dólares que podés destinar a otra cosa, como por ejemplo a garantizar que no haya más corridas, ¿no? Y esto no es poco. Sí. Estabilizar el mercado cambiario en serio, de manera sólida, es un primer paso, es un inicio, es algo importante para después pensar en la economía. Hoy solo podés pensar en el dólar, hoy en la economía actual. Entonces tenés un cepo, tenés una negociación que no arranca y retrocede con el Fondo Monetario. Entonces, si vos podés sacarte de encima el problema de la deuda, de pagar la deuda, es un gran avance. Ahora, Carlos, ¿de Ahora, dónde? ¿por ¿De qué? dónde Porque sale? son dólares. Claro, son dólares que vos no tenés que pagarle al fondo, a los acreedores, o después la otra bomba es las LELIQ, que ahora se va a ver cómo se va a resolver ese tema. Si vos solucionás ese problema, podés concentrarte en lo que preguntaba Guillermo.
cómo tener un plan económico que reactive la economía. Está bien, pero ya lo esa podés tener plata, con ¿dónde más está? herramientas. Vos dejás de pagar la deuda porque no tenés la plata esa. Esa plata, ¿qué ingresos genuinos Sí. te van a quedar? Más crédito no vas a obtener. No vas a tener gente que te preste plata en ese contexto. No. Tenés Es más, que, no hay que pedir ¿es más emitir, crédito. Se acabó esto de pedir o es crédito. dólares que van a entrar frescos, genuinos de exportación? Activar la ¿De economía, hay dónde que sale exportar, ¿no? ¿De dónde salen los dólares? Bueno, ¿de dónde va a conseguir Argentina dólares que no va a tener que destinar después a la deuda? Sí, esa es la pregunta. De las retenciones a las exportaciones tal cual están hoy. Sí. Hay hoy un superávit comercial de aproximadamente 1.100 millones de dólares. Hay que sostenerlo. Y fundamentalmente lo que ya tenés de reservas que podés destinar ahora sí a reactivar la economía. Ahora, a utilizarlo para la economía real. Ese superávit del que se ha hablado mucho, el superávit externo, digamos, tiene que ver con que tampoco importamos cosas y la producción se activa con importación porque hay una cantidad enorme de insumos de los cuales no podemos prescindir, que no están en el país, no los tenemos, no los producimos. Entonces ese equilibrio no sé si se puede mantener. Que si suben las importaciones, es porque la economía va a empezar a crecer. Y eso es lo que vos necesitas, que la economía se reactive y empiece a crecer. Ahora, si vos importás bienes finales, estás destruyendo la economía. Ahora, si vos importás bienes para producir bienes, la estás reactivando. Esa es la idea. ¿Cómo se va a lograr eso? Una economía que está creciendo. Sí. Esto nos llevaría esa es la pregunta que viene. Bueno, a un problema que tenemos los argentinos, que es el tema de la plata que va en asistencialismo. ¿Este plan reconvertiría todo eso en más fuentes de empleo? Porque la gente quiere laburar. Y ese es el gran desafío de los años que se vienen. Esto que estamos hablando hoy, lo que estamos hablando hoy es la solución temporal a un problema inminente, que es la deuda. Aparte hay que empezar a hablar de un plan productivo, claro, a largo plazo. ¿Cómo es que se piensa que este país va a crecer en 1, 2, 3, 5 años? Y esa es la otra pregunta. A ver, ¿qué es lo que hay en los últimos días, en la cabeza? ¿Qué es lo que se está trabajando? En los últimos días circuló la versión de un plan o un acuerdo de desindexación de precios, de salarios, de jubilaciones, como un congelar por una cantidad de tiempo todo. ¿Eso técnicamente es posible? 180 días. Sí. ¿Desde qué base se hace eso y hacia dónde nos lleva? A ver, es posible, se va a hacer, no es la solución a ningún problema. Es simplemente una tregua, es darle un poco de respiro a la economía para que después sí, la economía pueda empezar a tomar decisiones de crecimiento ya de mayor producción. Sin, por ejemplo, bajar la tasa de interés, da lo mismo solucionar el problema de la deuda, firmar un acuerdo por 180 días, pero si vos no podés reactivar el crédito, nada de eso tiene sentido. Sí. Carlos. Ahora, sin eso, tampoco podés pensar en mejorar el crédito o en reactivar el mercado interno. Sin lo otro, sin la deuda, sin una tregua de 180 días. Acá en el fondo, y creo que lo hablamos muchas veces nosotros acá con ustedes, sin un acuerdo político, económico, de crecimiento que avalen la clase política, los empresarios, los sindicatos, es imposible pensar en salir de esta tremenda crisis. Seguro. El otro día conocimos un dato que es demoledor. Este país hace 9 años que no crece. Estamos hoy en el mismo lugar que en el segundo trimestre del 2011. Y acá involucramos a 2 gobiernos en este fracaso. Carlos, ¿sabes? Entonces, si no hay un acuerdo... ¿Sabes dónde se ve reflejado esto? Queríamos hacer un paréntesis para que lo compartas con nosotros. Es un informe que trae Rolo que tiene que ver con que hay mucha gente joven que se quiere ir de la Argentina. Y si la economía no crece y lleva tantos años sin crecer, ¿quiénes son los primeros que empiezan a mirar que su futuro está en otra parte? Los jóvenes. Hay colas y colas frente al consulado italiano para obtener una visa. Una vez por semana en Recoleta se arma una larga cola. No es una cola por un puesto de trabajo, es una cola
por un futuro. La idea sí es irme. Quiero vivir en un lugar tranquila y tener una calidad de vida mejor. Acá no sé si hay mucho futuro, digamos. Tengo 27 años y no llego a fin de mes. Tengo muchas amigas que ya se fueron. La historia se repite. Ellos vinieron para acá, nosotros tenemos que ir para allá. Casi todos son jóvenes, nietos o bisnietos de aquellos inmigrantes italianos que durante medio siglo poblaron la Argentina. Hoy, la crisis económica los está expulsando del país y por eso hacen cola frente al consulado italiano. Uno se quiere quedar, uno quiere tener un mejor país, pero las cosas no van bien. ¿Cuántos años tenés? Yo 21. ¿Y acá qué haces? Acá estoy estudiando ingeniería. Tengo 32 y la verdad que, por decirte así a grosso modo, un cuarto de mi sueldo se va solamente en alquiler y expensas. ¿Viniste acá para hacerte la ciudadanía italiana? Sí. ¿Por qué te la querés hacer? Para irme del país. ¿Y por qué te querés ir? Porque está muy mal la economía, no se puede vivir. Todo el mundo sabe que uno no llega a fin de mes. Tengo 27 años y no llego a fin de mes. Es jodido. ¿Cuántos años tenés vos? 22. ¿Y no te ves una perspectiva futuro en Argentina? Lamentablemente no. Es como que en ese sentido lo veo complicado. ¿Y vinieron en busca de los papeles para hacerse una ciudadanía? Sí, estamos en eso. ¿Por qué? Sí, porque siempre está buena la posibilidad quizás de tomarse el palo ante todo este bardo. Y es una cuestión que se habla mucho con la gente, no solo de mi generación, de generaciones que vienen, de proyectar, que creo es lo que uno espera, ¿no? Como humano y como persona. Imagínate el famoso sueño de la casa propia, hoy por hoy es muy inviable. ¿Sentís que te expulsa Argentina de algún modo? Y sí, siento que sí porque es difícil llevar a cabo la actividad que uno quiere hacer. Entonces ahí es también donde se complica. Pues si uno tuviera para elegir libre y vos decís, bueno, me dedico a esto, vivo bien. No, generalmente la actividad que uno elige porque quiere lleva, por otro lado, otro trabajo. ¿Cuál es la esperanza que te da irte a otro país? Que se vive mejor. Mi papá vive allá y se vive mejor. Con un sueldo básico, un joven puede vivir. Y por lo que se viene, porque lo que se viene sé que va a ser peor de lo que estamos, a cómo venimos y a lo que tenemos, no. ¿Qué pensás que se viene? Y políticamente se viene, no sé si un 2001, pero no sé si tanto, pero puede ser un poco peor también. Por la situación económica, la inseguridad, porque quiero vivir en un lugar tranquila y tener una calidad de vida mejor. ¿Sentís que no tenés una posibilidad de proyectarte acá? No, la verdad que no le veo futuro. Gobierne quien gobierne, no le veo futuro a este país, lamentablemente. Tengo muchas amigas que ya se fueron, sí. Por lo menos con visa de estudiante. ¿Cómo pensás que es vivir a más de 10.000 kilómetros de tus afectos? Y eso nunca me lo puse a pensar, pero sería muy triste, la verdad. Porque mi familia como que no está muy a gusto de que te vayas del país. Los afectos, creo que es lo que siempre más le escuchás a la gente que se va. El tema de las relaciones, los vínculos, las situaciones de día a día que mismo gente que vive allá en Europa hace un rato te dice que no es lo mismo. Es terrible, déjame decir algo, es terriblemente frustrante haber formado hijos, haberlos preparado, haberlos intentado a como dé lugar, acondicionarlos en el mundo del trabajo y de la educación para que lleguen a este punto y sientan que aún los más formados no encuentran un lugar en el mundo con el cual independizarse. Que lo que te está empujando a salir es una crisis y no a lo mejor una oportunidad porque ganaste una beca. La mayoría son menores de 30 años. Claro. Sí, ¿Y en España qué datos hay? En España, que es donde tal vez hay más estadísticas de exiliados, desde el 2012, cuando arrancó la crisis en España, volvieron de España para acá 30.000 argentinos. Ahora, en el último año y medio, se volvieron para allá 70.000 argentinos. Ahora, volviendo a Carlos, que supongo que este tema también le interesa, porque si bien tiene un hijo muy chiquitito, tiene hijos muy chiquititos, pensará en el futuro del país como todos nosotros. Los que se logran formar y tener un mínimo de posibilidad de acceso al mundo del trabajo, sienten que acá no les alcanza, que no van a poder y se van. Y queda una inmensa cantidad de chicos que no accede a terminar su secundaria o que están bajo el margen de pobreza. Es una cosa tremenda lo que pasa con los jóvenes hoy en Argentina. ¿Cómo lo ves vos como, desde el punto de vista de la economía, como economista? Creo que lo hablábamos con vos hace poco.
Sí. Cuando uno es padre, ve todo de otra manera, ¿no? Y esta es la primer crisis que a mí me agarra como padre. En el mismo lugar, en el mismo puesto de trabajo, pero como padre. Entonces uno lo ve todo de otra manera y con mucha más tristeza. Ahora, los que tenemos, como ustedes y yo, ciertos años, ya hemos visto demasiadas de estas crisis en este país y demasiadas de estas oleadas de exilios de compatriotas más o menos preparados que van a buscar un destino a otro lado que realmente va a ser muy difícil de encontrar. Ahora, ¿cómo haces para decirles, para convencerlos que se queden acá? ¿Qué les decimos? No, quédense que dentro de unos años va a pasar algo que no pasó en estos últimos 10. Y le podríamos decir, miren, no van a estar mejor en ningún lugar que acá. Pero son frases. Sí. Afuera hay, por lo menos en la expectativa y la esperanza, unas ofertas de trabajo y de oportunidades que acá evidentemente es muy difícil de conseguir hoy por hoy. Lo lamentable, como vos decías, Mónica, es que además, en general, es gente preparada, que este país necesita, que cualquier país necesita, y los estamos expulsando. Y los está expulsando a una crisis que otra vez lleva demasiados años. Y lo peor, no podemos decir cuándo va a terminar. Es que es una crisis... No va a terminar este año, ojalá que termine en algún momento del año que viene. Es una crisis que tiene que ver con varias generaciones de dirigencias fracasadas. Nuestras generaciones han fracasado en construir una perspectiva mejor porque los dirigentes que hemos tenido, y cuando hablo de dirigentes no hablo solo de dirigentes políticos, hemos logrado llegar hasta este lugar sin perspectiva hacia adelante. Eso es lo dramático, es la desesperanza en orden a poder construir un país con un proyecto. Hoy no aparece, hoy aparece un país desesperado por ver cómo sale de la deuda externa, de la pobreza, del hambre, de esto, pero no hay ningún proyecto. Los chicos esperan un proyecto hacia adelante, que es lo que todavía no apareció. Bueno, gracias, Sobre Carlos. todo chicos jóvenes, Sí, ¿no? sí. Pero, no, gracias a ustedes. Gracias, Carlos. Hasta la próxima.